Buenas brujos y brujas, ¿cómo están? De nuevo otro jueves por acá en el refugio. Como siempre, invitarlos porque el ambiente afuera está espectacular para ver el partido. Y hoy tenemos de invitado a Marvin Angulo. Marvin es el presidente de la Asociación Deportiva Atlético Escazú y nos va a hablar un poquito de la asociación como tal porque tiene varias actividades que hacen como asociación y ya vamos a compartirlo con él. Marvin, micrófonos abiertos para que salude al pueblo de Escazú. Abierto, ya. Sí, señor. Bueno, buenas noches a todos los seguidores de la página de Brujos del Deporte. Aquí aceptando una invitación de nuestro compañero, amigo, Gracias. Diego Moya Jr., con su segundo apellido, de apellido Arias. Eso. Venimos aquí a contestarle varias preguntas que quieran hacernos y además de eso, dar un poquito de historia de la asociación como tal. Bueno, y para los que saben y siguen las redes y todo eso, ¿verdad? Marvin y yo, de pura casualidad, cosas del destino, aparte que tiene la amistad con mi papá, en un ciclo, en un periodo de junta. Entonces, desde ahí ya veníamos dándole seguimiento a todo lo que era apoyar el deporte, ¿verdad? Y como lo he comentado en podcasts anteriores, el fin de nosotros, como el de Marvin, es promover el deporte, poner a los jóvenes a moverse un poco. Hoy en día eso se ha perdido. Entonces, estamos muy felices de que el Atlético haga un podcast con nosotros y nos hable porque ahora fuera de micrófonos me comentaba que es una de las asociaciones más longevas del cantón. ¿Cómo está esa situación, Marvin? Sí, exactamente, es la institución deportiva más longeva del Cantón Activa. Está fundada en octubre de 1956 y a la fecha tenemos 68 años de existencia. 58 años. 68. 68. Ok, Marvin, el Atlético tiene, o sea, ¿cómo se funda? ¿Quiénes fueron los pioneros y los que crearon en realidad el Atlético? Bueno, vale que venía preparado para esa pregunta porque uno, si está en una organización, debe conocer la historia, ¿verdad? Entonces, el Atlético Escazú se funda, en primer lugar. El lugar fue en lo que se llamaba en aquel momento eh, el abastecedor La Orquídea. ¿Dónde quedaba La Orquídea? Donde queda hoy esquina del Chino, la esquina noroeste del parque, donde está el Chino, donde está una óptica y lo que era la parte baja de las brujas o Garcés o esos negocios, ahí se crea. El primer presidente fue Carlos Alvarado. Eh, Ese don Carlos Alvarado, para ubicarlo, fue el papá del dueño de Calas, de Carlos Alvarado, y el papá de Nieto, el que tuvo Iván Nietos también, ¿verdad? Entonces, por ahí lo ubicamos a don, a don Carlos Alvarado. Ok, entonces sí, ahí en el parque, en el puro parque fue Ahí en donde el se parque, sí, procede. correcto, ahí fue. Y el dueño del local, de ahí en ese tiempo, era don Jaime Solís, Jacinto, Jaime, patrón de su papá, Diego y mío, ¿verdad? Entonces ahí fue donde se fundó el Atlético Escazú. Ok, ahí se funda y desde esa fecha se ha mantenido activo en diferentes categorías, ¿verdad? En diferentes categorías, sí. En aquel tiempo, más que todo, era una tercera división. De hecho, el Atlético Escazú fue el primer exacampeón de Escazú en los años de los 50, ¿verdad? Entonces, eso está en la historia, en un libro de don Álvaro Macís, que se llama Costumbres y Historias y Leyendas de Escazú. En ese libro quedó
plasmada la historia del Atlético Escazú. Y también hay otras historias de otros equipos ahí. ¿Vos formabas parte de ese equipo en ese tiempo? No, yo era muy chiquitillo en ese tiempo, estaba naciendo, nací en el 62. Yo empecé a involucrarme en el equipo como en los 70 y algo, 70 y algo, ahí con un dirigente o entrenador que le decíamos Pantoja. ¿Quién era Pantoja? El que se encargaba de la puerta en el centro turístico Las Brujas. Ok, y usted comienza a acercarse al Atlético primeramente como jugador. Como jugador, sí, 12 años. Ya de hecho, mi hermano Carlos estaba ahí. Eso te iba a preguntar con tus hermanos, que todos han sido... Sí, Enrique, mi hermano Enrique, que 12, fue uno de los primeros integrantes del Atlético de la familia. Ok. ¿En qué momento Marvin pasa de ser jugador a un dirigente, a un colaborador de esta institución? Y ahora qué interesante, Diego, porque en aquel tiempo no había muchos dirigentes. Un ejemplo, para mencionar quién está en esa época que yo me convertí en dirigente, estaba don Marco Segura, Segura Seco, el presidente honorario de la asociación. Y con mi hermano Carlos comandaban lo que era tercera división. Yo me hice dirigente a los 16 años. ¿Por qué? Porque no había quien dirigiera el equipo. Entonces, cuando yo hoy día tengo personas que me colaboran en el grupo de formación, como José Ulloa, que llega ahí, como Santiago Villa, como el muchacho Emilio Montero, todos esos, ellos fueron jugadores míos. Entonces, cuando yo les digo, mire, José Ulloa fue jugador mío, y se extrañan. ¿Por qué? Porque la diferencia de edad no es mucha. Pero como yo empecé a los 16 años a ser dirigente, entonces, ellos hoy día, yo les llevo como 6, 7 años, ¿verdad? Entonces, pareciera que es incomprensible, pero esa es la realidad, ¿verdad? Entonces, Ok, y usted comienza joven, pero entonces 16 años, pero también jugaba. correcto. ¿Jugaba y dirigía en otras categorías o también en la misma No, ayudaba a los... yo jugaba en lo que era infantil, digamos, y dirigía. Yo era el que armaba, buscaba los retos, igual jugaba. Ok. Marvin, aparte, digamos, del Atlético en sí, que es nuestro enfoque el día de hoy, pero también usted, el periodo que compartimos en Junta fue hace que 4 o 5 años, por ahí. En el 2020. Ok, sí, hace 4 años. Pero usted anterior a eso también había estado vinculado al comité ya, ¿verdad? Como Sí, yo fui el dirigente más joven en llegar al Comité de Deportes en el año 1993. en 1900, ¿qué edad tenías en ese momento? Tenía como unos 32 años. Marvin, digamos, el fútbol le encanta todo, pero el deporte en general ha sido parte de su vida. O sea, usted con 32 años, pudiendo estar practicando, estaba más bien siendo pionero en la parte de Junta. Bueno, es que se me está adelantando el tema, pero eh, fue el cantonal, mi persona, con el apoyo de Ferretería Solís, porque yo trabajaba ahí, con el primer torneo cantonal de fútbol salón. Fútbol salón, o como dice antes, papi fútbol. Eso lo organizábamos en la cancha antigua de baloncesto, ahí en el parque, ¿verdad? Y el primer campeón fue el Atlético también, ¿verdad? El campeón. Y después ya vino una secuencia de torneos que se organizaban en ese parque. Ese parque tenía una vida tremenda y es una noche de 6 a 11 de la noche pasaba full. Posteriormente, don Jaime Badilla Castro, padre de Jaimito y de David y de los muchachos, él hizo un aporte conjuntamente con la municipalidad para hacer la cancha donde está hoy día esa cancha de básquet frente al costado sur del parque. Frente a la Venezuela. Frente a Venezuela, ahí se hizo la cancha de, digamos, diciéndole el nombre de Papi Fútbol. Y ahí se empezaron a organizar los torneos.
esa cancha no tenía iluminación, lo que tenía eran las lámparas de mercurio. Y le quiero decir que por medio de un presupuesto que sacó la municipalidad en aquel tiempo, que era muy poco lo que tenía el presupuesto, a las 2 de la mañana, un día, no me acuerdo, con su papá Diego, le dimos iluminación a esa cancha. Fue una alegría cuando pusimos las 4 lámparas esas de halógeno y iluminamos la cancha. Entonces, son anécdotas que no se pueden olvidar y está en mis hijos su papá. Por eso es que Diego Moya Ramírez, su papá, es un aliado mío por todos lados, ¿verdad? Que ando. Él es el fiscal de la asociación de nosotros. Fue jugador del Atlético. Bueno, es todavía con las Masters, ¿verdad? Y Supermaster. Es parte de los grupos recreativos, que es otro tema que tengo que hablar aquí. Pero todo tiene mucha historia, ¿verdad? Sí. Y ya que usted se me ha adelantado esos, toco sus temas, ¿verdad? Marvin, es importante porque, digamos, yo tengo 37 años y yo recuerdo los campeonatos como se ponían ahí de papi fútbol. Y esta parte la desconocía por completo, el tema de cómo se creó esa cancha, eso, la iluminación, porque uno iba a ver esos campeonatitos de noche y uno chiquillo disfrutaba y era la salida de uno. Entre semana iba ahí, se sentaba y eso lleno, esas graderías. Pero qué bonito y no sabía lo de la colaboración de mi papá. Sí sé que siempre ha estado con ustedes ahí en el tema del Atlético, pero no sabía esa parte. Tampoco sabía la parte de, digamos, de Ferretería Solís en esa colaboración, que qué bueno. Y es parte del fin también de Brujos que el comercio local se una al deporte. Y eso lo he visto también y por decirlo de alguna manera, lo hemos copiado de ustedes, de los que están arriba de nosotros, ¿verdad? Que han venido impulsando el deporte. Y nosotros como comerciantes, en su momento con Tienda Moya, ¿verdad? Siempre es bueno esa alianza comercial con el deporte. ¿Por qué? Porque al final somos Escazú y lo que queremos hacer y fomentar es que Escazú, estando bien, todos vamos a tener una mejor sociedad acá y vamos a tener un mejor pueblo. ¿Eh? Sí, de hecho, volviendo al tema que usted me preguntó, que estaba involucrado en el deporte, de vez en cuando hemos tenido que anteponerlas, dejar el Atlético a un lado, ¿verdad? Porque hay que enfocarnos en lo que es todo lo demás, ¿verdad? De hecho, nuestra organización como tal, lo que es la asociación, no participa en ningún evento competitivo en el cantón, porque durante muchos años tocó organizar los torneos, ¿verdad? Entonces, es demasiado el tiempo que se invierte en poder organizar como para estar también organizando para competir. Entonces, nos dedicamos a hacer unos grupos, en el caso de la Liga Menor, formativos, y en el caso ya de los adultos, en recreativos, ¿verdad? Entonces, hacemos partidos amistosos y eso es porque casualmente, lo repito, no podemos competir por el nexo de ser organizadores, ¿verdad? Entonces, por ahí es donde viene el crecimiento de nosotros como asociación, del cual más adelante iremos metiendo ahí el tema. Sí, como para no ser juez y parte. Sí, Exactamente. Es imposible esa parte, sí. Ahora, hablemos ya meramente de la asociación. La asociación, lo acabas de comentar un poquito, pero vamos a hablarlo más específico. Tiene lo que son los niños y niñas o solo niños. Mixto. Es mixto. Sí. Ok, entonces están niños y niñas. ¿Eso cómo funciona? ¿Cómo funciona la Atlético? Ok, vea, para poderle hablar de la grupo formación, tengo que remontarme a unos 20 años atrás. A nosotros se nos acabó la camada de jugadores que venían de ligas menores. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Una tercera división, ¿verdad? Entonces, Alfredo Bermúdez, que es la persona que usted la va a tener en otro programa, él llegó a pedir el aval para armar una categoría, digamos, Moscón como los 12 años, ¿verdad? Que es una U12 hoy.
Entonces él empezó en San Rafael con unos chiquillos que hoy día están llegando a los 33 años, ¿verdad? 34 años, reforzado con algunos otros jóvenes hoy día, y que recientemente quedó campeón en tercera división aquí en Escazú, ¿verdad? Entonces, a raíz de que esa generación que está, que el semillero que hizo Alfredo Bermúdez, de ahí en el 2016, de ahí nos damos a la tarea de poder, ¿cómo se llama? Empezar a reclutar chiquillos, ¿verdad? Punto aparte, yo me involucré con la Januario Quesada a ayudarles con la cancha de San Rafael de Escazú, porque estaba, había quedado acéfala, porque Fernando Angulo era el que la cuidaba en aquel tiempo y la Junta llegó a decirle de que quería hacer un cambio. Entonces el problema fue que hicieron el cambio y no quedó nadie a cargo. Entonces la cancha empezó a sufrir, a secarse y toda la cuestión. Entonces con don Oscar C. León, que era el presidente de la Junta en ese momento, y la directora, doña Alejandra Flores, nos reunimos para ayudarles en darle una continuidad. Y sí, le hicimos bastantes mejoras a esa cancha. Claro. Entonces, les ofrecí el proyecto de Liga Menor, ¿verdad? Sin fines de lucro. ¿Qué es sin fines de lucro? Que no se le cobra ninguna mensualidad a los chiquillos, ¿verdad? Y empezamos a crear ahí, a empezar ahí los sábados de 7 a 9 de la mañana, los domingos de 7 a 9 de la mañana, con la ayuda de quienes, de los que hoy en día son jugadores máster, supermáster, que fueron los que aportaron recursos para poder comprar bolas, chalecos, ¿verdad? Sin uniformes, ¿verdad? Y hoy día, para adelantar, la asociación sigue con esa temática. No cobramos mensualidades, ¿verdad? De hecho, dentro del análisis anual que vamos haciendo ya, este año no les pedimos cuotas a los papás para desarrollar las diferentes actividades que tenemos en el año. Lógicamente por una situación muy directa, ¿verdad? El Comité de Deporte, con el asunto del pago, y para decir qué es el pago es un plan anual operativo que solicita el Comité de Deportes a las diferentes asociaciones y organizaciones del cantón, que lo plasme en el objetivo, en el proyecto y en la parte contable. Entonces, en base a eso, el comité, según el rubro económico que mande cada diferente asociación, en el caso nosotros no competimos, entonces no podemos rubros de competición, nos asignan un rubro, ¿verdad? Y entonces nosotros lo invertimos todo eso en lo que es especie, que es uniformes, chalecos, bolas, conchas, alimentación, ¿verdad? Entonces le podemos suplir todo eso a ellos. Claro. Y nosotros nos enfocamos en ser 100% escasoseños, ¿verdad? Para devolver los impuestos que pagan todos los escasoseños, devolvérselo en la parte social a todos esos integrantes que nos piden registros y registros, ¿verdad? Ya en estos 7 años que tenemos de haber retomado, yo considero que han pasado más de mil chiquillos, ¿verdad? Claro. 1000 niños y niñas ahí con nosotros, ¿verdad? Y sí tenemos rangos de todo tipo, clase social, baja, media y hasta alta. Y aunque la alta tenga para poder pagar algo, no se lo cobramos tanto eso. Y de ellos se sorprenden porque preguntan cuánto es del uniforme, ¿verdad? No, el uniforme lo tendrá usted ahí hasta cuando el niño no quiera volver. En el momento que no quiera volver, entonces ustedes nos lo devuelven para reciclarlo, ¿verdad? Claro. Y si ya se deteriora, se lo cambiamos. Pero ese aporte de lo que es el pago que asigna el Comité de Deportes, en el caso de la institución, está bien invertido. Ok. Entonces, es gratis.
Ahora, ya que saben que es gratis, vamos a ver qué días entrenan y a dónde entrenan. Para que Vean, la gente se... nosotros no somos equipos de fútbol, ¿verdad? En esas categorías. Ujú. Somos un grupo de formación. Le enseñamos a los chiquillos a jugar fútbol, ¿verdad? ¿Qué hacemos para que el chiquillo no solo entrene, entrene, entrene? No, hacemos festivales. Entonces, invitamos diferentes academias del cantón y tal vez algunas fuera del cantón, ¿verdad? Y entonces hacemos partidos. Entonces, en esos festivales, en el caso de nuestra asociación, juegan todos. El marcador es secundario, ¿verdad? Vamos a ir ganando 2-0, que podemos hacer cambios y perdemos 4-2 y no pasa nada. Sí, para nosotros es secundario y los papás lo tienen clarísimo. Ok. Sí, sí, es meramente recreativo y a veces no solo les enseñan a jugar fútbol, les enseñan a convivir en equipo, les enseñan todo ese tipo de cosas que lo hemos recalcado mucho acá. A veces no es solo el deporte en sí, sino el socializar, el que ahora a los muchachos les cuesta mucho eso porque les gusta más una pantalla, un control y no hablan con nadie y tener ese contacto es también importante, ¿verdad? Hay algo que tal vez no lo mencioné. Bueno, los papás sí pagan, y pagan, ¿verdad? Y pagan caro. ¿Por qué pagan caro? Porque cuando ellos están, yo les dije que no les cobraba, ¿verdad? Que no pagan nada. Ajá. No, ustedes sí pagan con sueño. Porque los entrenamientos de nosotros son los domingos a las 7 de la mañana. Hoy, cuando usted está aceptando traer el chiquito, está aceptando de que usted se va a levantar temprano, Ujú. porque el chiquito se levanta solo. Para venir a jugar fútbol, el chiquito se levanta solo. El chiquito lo va a despertar a usted. No es al revés cuando van para la escuela, que es usted que tiene que decir el chiquito, levántese, ¿verdad? Sí. Entonces usted sí va a pagar. Y va a pagar porque en el caso de las mamás, bueno, tienen que levantarse más temprano por ahí, su vanidad y alistarse, ¿verdad? Porque un Claro. papá ahí pone una sueta, un chori, una camisilla, una gorra, así Y llega. vámonos. Entonces, ese es el precio que pagan muchas mamás. De hecho, el 80% de todos los niños que tenemos ahí, el 80% son mamás que Que tal vez llegan. viven solas, ¿verdad? Ujú. Son muy pocas los que son parejas constituidas en familia, ¿verdad? Entonces, eso es un aporte social que la asociación le da a la comunidad, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Entonces, ahí vamos, Diego, con eso. Hablando la vez pasada con Turi, decía precisamente ese tipo de aportes. Bueno, usted ahora está diciendo el mañanear, pero también me imagino que colaboran en, digamos, padres en poner marcos, en poner conchas, me imagino que les ayudan también en ese tipo de cosas, en que no quede basura en las instalaciones que utilicen, que eso es otra cosa, es otro aporte que también les hace el comité, les presta instalaciones. Sí, eso no lo metí, no lo metí en la cuestión del pago, pero en este último informe que se le dio al comité, porque nosotros como asociación le damos un informe anual al comité, ¿verdad? Ujú. Les hice saber al comité de que nos aportaban como 6 o 7 millones ¿en qué sentido? En las instalaciones, ¿verdad? Claro. Porque nosotros, bueno, hasta este mes de octubre estábamos entrenando en San Antonio de 6 a 8, Ujú. eh, viernes de 3 a 5 en el estadio, los lunes en San Antonio, ¿verdad? Los viernes en el estadio, y ahora quitamos esos dos espacios porque eh, reducimos la categoría, la U15 la reducimos porque ya esos chiquillos consideramos que deben de competir, entonces los mandamos a diferentes asociaciones, a los Reyes, a Monestel, al San Miguel. Ujú. En el comité de deportes hemos mandado casi 18 chiquillos, ¿verdad? Ok. De hecho, casi todos son titulares, han estado ahí, entregaron. También que no lo mencioné, hemos mandado niños a diferentes equipos de segunda división en sus ligas menores, ¿verdad? Porque han llegado a buscarnos. Hay uno, eh, Raúl Sánchez se llama, en verificar en el equipo de Escorpiones. Ahorita está por 17 años y ya lo están subiendo a la segunda división, ¿verdad? Entonces, eso para nosotros es un orgullo.
También hay chiquillos que van en crecimiento, como Matías y Gabriel Corrales, son los hijos de Joana. Ajá. Joana Vargas Corrales, la muchacha que vive ahí por la piscina del liceo. Y entonces, esos chiquillos ya tienen como 2 años, ya, si no más. Entonces, también nos enfocamos a proyectar los chiquillos, ¿verdad? A mandarlos, uno ve que tienen cierta cualidad, lo mandamos. Hay algunos que tienen mucha calidad, pero hay recurso económico, los papás no les da para poderlos llevar a Belén o llevarlos allá a Huachiperín, a las canchas que quedan allá abajo. Entonces, ya ahí no pueden. Sí, sí, si bien es cierto, el enfoque del Atlético no es ese específicamente, el enfoque es más formar buenas personas, que hagan deporte y todo, pero de rebote han salido buenas cosas por el trabajo que realizan. Y lógicamente, hay chiquillos que lo traen en la sangre, ¿verdad? La calidad, ¿verdad? Entonces, porque uno desde que el análisis que le hace a un niño, una niña, es que cuando entran y corren, usted puede detectar que un chiquillo tiene cualidad, es verlo correr. Ese es el primer elemento que nosotros valoramos. No he hablado de los colaboradores, que por eso que no, es otro aspecto del por qué no cobramos. ¿Por qué? Porque los que me ayudan no nos cobran. Y lo hacen por un aporte social, ¿verdad? Claro. Entonces, un ejemplo, tengo un entrenador que es don Víctor Roldán, que es un papá que yo lo llamé, necesito que me ayude con estos chiquillos. Bueno, el señor se gustó y ya sacó la licencia, ¿verdad? Se Así pulió, como, se pulió. sí, así como José Ulloa sacó la licencia. También José Francisco Moya, también, que en su tiempo que nos ayudó, sacó la licencia. Eh, Alguien que nos ayuda, que más que todo, parte de logística es Marvin, conmigo, que tiene Ajá. licencia A. Entonces nos da Ok. aportes, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Mi persona también, aunque tenía el montón de pergaminos y de títulos, que no valían. Tuve que sacar la licencia también para Ok. los niños. Y los demás les dimos una charla de cómo enseñar niños a jugar fútbol. Entonces, tienen el respaldo, por lo menos, ¿verdad? Que Claro. no está poniendo uno a alguien ahí hacer cosas Se que desconocen. no tengan ningún conocimiento, ¿verdad? Entonces, Claro. a todos, ¿verdad? Tengo dos elementos muy buenos, que es Alejandro Celedón y Cristian Hernández, el hermano Bomba, para poder Ajá. que lo ubiquen, ¿verdad? Esos son también con la esposa, con Daniela, que ellos son prácticamente todos los que manejan la utilería, que eso demanda un montón. Usted lo decía ahora, que hay que acomodar conos, conchas, marcos, hay que poner redes, bueno, elementos. Y el aporte también muy importante es que se le dice a los papás o a las mamás cuando llegan que ellos son los primeros fiscales de la práctica. Cualquier cosa que ellos vean que no está bien, tienen que informarlo, ¿verdad? No Claro. pueden callarlo. Claro. Marvin, ahí vamos a saludar a Carlos Alberto Núñez, el famoso Petete, y don Juan Carlos Arguedas Solís dice que el hijo de él, Brian Arguedas, fue referido al comité gracias a la asociación y hoy está en la actualidad. Lo que comentabas de esos referidos a diferentes equipos o al comité Bueno, directamente. exactamente, voy a hacer un poquito de memoria. En la asociación manejamos un 150 chiquillos, ¿verdad? Jue puña. Entre niños y niñas, ¿verdad? Y Brian Arguedas Marín es campeón nacional de judo. Ah, ya sé quién es. Sí, 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 tenés razón. De hecho, lo hemos comentado acá. Bueno, él y Pablo, el hermano, Ujú. ¿verdad? Son medallistas. Juan Carlos es el papá de ellos y de hecho eh, combinan el fútbol, la formación, con esa disciplina del judo. De hecho,
últimamente los hemos perdido nosotros en el fútbol Porque están porque anotados. están metidos en el judo. Creo que andaba en Cuba, Brian andaba en Cuba, si no me equivoco, y ha estado en otros torneos centroamericanos. Tal vez Juan Carlos ahí podría escribir y mencionarlos. Pero esos dos muchachos, Brian, sí, los referimos a la U15, el Comité de Deportes, y tiene unas grandes condiciones que lo han puesto con la U17 ya. Claro. Sí, él por su biotipo. Que Eso tiene, le iba a ¿verdad? decir precisamente. Tiene un biotipo Tiene- muy, muy bueno. Tiene el biotipo de Juan Carlos, creo que el biotipo de los Marín, ¿verdad? Pues, pero hey, tal vez la calidad de los aliados. El Brian es un ejemplo, así como hablé ahora de Raúl. También tengo que hablar de Anderson Corrales, que está en los Escorpiones. Y ahí otro más antes, Cristian Valladolid López, recuerdo él, era de la primera generación en ese tiempo. Y ahí van un montón, ¿verdad? Claro. Porque está también Christopher Taylor, que está en la U13, Matías, Matías Arias López Arias, se me olvidan los apellidos, Angel y Taylor han estado ahí. En su oportunidad mandamos a Manuel Delgado y ahí sucesivamente hemos estado mandando referidos a ese torneo, a Evans Velázquez también. Y son un montón ahí que hemos mandado al comité, le hemos nutrido y han sido titulares, ¿verdad? Don Juan Carlos ahí ya nos dice que va para Cuba para Juegos Panamericanos. Okay. Sí, sí. De hecho, eso te iba a comentar del biotipo. Bueno, ya lo dijiste vos. ¿Qué posición juega él dentro de...? Delantero. Ah, sí, tiene un biotipo Sí, muy, tiene muy importante. delantero, sí. Bueno, Prácticamente ahí saca los genes de Chano, ¿verdad? ¿Se acuerda de Chano? ajá. Él es sobrino de Chano. Del que trabajó en la municipalidad, el Alto. Sí, Okay. ellos son, ¿cómo se llama? Ellos son tíos abuelos, Ok, ¿verdad? Entonces, sí, claro. por ahí, él es muy alto ya, José Pablo también se está tirando. Pablo hoy día creo que tiene 13 y va para 14, creo que por ahí, ¿verdad? Entonces, Ok. sí, bueno, y que dicha que Juan Carlos se ha conectado viendo la transmisión, porque Juan Carlos es una persona que primero que todo es un gran crítico, ¿verdad? Pero también es un gran analista. Bien. Y él puede dar fe de que todo lo que se está diciendo aquí es real, ¿verdad? Claro. Nosotros los viernes, los domingos, ahí a las 7 de la mañana, es increíble la cantidad de gente que se mueve en el área común, ¿verdad? Es demasiado, ¿verdad? De hecho, nosotros tenemos un percolador y hacemos el café y llevamos algunos comestibles y ahí, que colabora lo puede hacer bien y el que no, podrá llegar y arrimarse a tomarse su café. Ok, para dejarlo claro, entonces, ¿desde qué edades pueden ingresar al Atlético? Ok, a partir de enero del 2025, porque ya no tenemos apertura, ¿verdad? Ya estamos haciendo cierre, ya en estos últimos entrenamientos, ya no estamos aceptando. En el 2025 vamos a empezar a aceptar niños de 5 años y niñas de 6 años a 7 años, ¿verdad? Porque las mujeres, con respecto al hombre, se ha determinado que hay 2 años de diferencia. Entonces, no podemos poner niñas de 5 años con niños de 5 años. Claro. Porque hay una diferencia que se va a reflejar en el transcurso del crecimiento de ellos, ¿verdad? Entonces, para el 2025 vamos ahí y vamos a recibir hasta los nacidos en el 2012. A partir de los que nacieron en el 2012 pueden hacer su inscripción. ¿Hay que hacer algún tipo de inscripción o nada más llega uno? No, tiene Ok. que registrarse el número de la asociación, que es el 8437-1919. Ahí hacen un registro previo, ¿verdad? 84. 37-19-19. Ok. Se hace un registro previo, ¿verdad? Se pide toda la información y una vez que se acepta, se le dice cuándo empieza. Eso no, ya no es de poder llegar y voy para adentro, ¿verdad? No.
que nosotros ya tenemos un protocolo que sigue. protocolo, Claro. ¿verdad? Que necesitamos saber el niño si tiene algún padecimiento, ¿verdad? Ver la edad para alistar los uniformes y todo eso, ¿verdad? Claro. Y los domingos, todos los chiquitos que entrenan tienen que tener uniforme. Sí. Importantísimo entonces, ¿verdad? A partir del 2000, en el 2025, en enero, pueden hacer la inscripción para niños de 5 años, niñas de 7, y de ahí lo para hacen, adelante. y de ahí para Hasta adelante, el 2012. hasta, 2012. Los trámites pueden iniciarlos ya, ok, pero van a empezar hasta el 2025, ok, perfecto. en enero, Entonces, de 5 años hasta el 2012. hasta el 2012 Estamos sería, hablando que podrían ser niños nacidos en el 2020 Ujú, y niñas nacidas en el 2018, 2019. ok, ok, no, y entonces, vamos a apuntarles ahí, les vamos a dejar en el encabezado del video, les vamos a dejar el número de la asociación, porque sí es una asociación bastante de 150 niños en la actualidad y niñas, entonces es importante, es una cifra bastante grande. Eso en lo que es el campo de la asociación, en lo que es niños y niñas. Ahora, la asociación también tiene otras categorías, que sería la de adultos, que es Sí, ya es separada, digamos, de lo que son niños. sí, ya. La asociación es una institución como tal, ¿verdad? Ujú. Voy a hacerle un entremés pequeñito, ¿verdad? ¿Vale? El fútbol sala femenino del Comité Cantonal de Deportes tiene el respaldo jurídico de nuestra asociación, Ok. porque el comité tiene una personería jurídica instrumental, que es para solo operar. Y en el caso de fútbol sala femenino, ocupan una representación jurídica deportiva. Bueno, en este caso, nuestra asociación les da ese respaldo. Los equipos son del comité, pero a nivel de tramitología se hace con nuestra asociación. ¿Verdad? Y entonces ese es el respaldo que le damos a ellos, ¿verdad? Tienen U10, U12, U14, U16, U20 y la Liga Premier, ¿verdad? En esa disciplina de fútbol sala femenino. Para que la gente lo entienda un poquito más fácil, digamos, es que ustedes, la parte legal, es la que le prestan, por llamarlo de alguna manera, al comité, porque si no, esos equipos serían huérfanos. No tendrían No podrían participar. Exacto. Y la gente a veces piensa que voy a llegar a hacerme un equipito y lo voy a meter no es tan fácil. Digamos, para que entiendan, hay toda una estructura, un protocolo que seguir, y el Atlético es una de las asociaciones que sí, cuando yo estuve en la junta, me acuerdo, siempre está, como lo decía aquí don Juan Carlos, ahora puso eso, total transparencia de la asociación y disfrute de los chicos. O sea, al final es importantísimo que la gente entienda eso, porque a veces todos en Escazú a veces dicen, mira, voy a hacer un equipo y así. No, no es tan fácil. Hay cosas que hay que hacer, hay obligaciones de las asociaciones que hay que cumplir. Y bueno, no sabía esa parte que le ayudaba al comité con el de las niñas. Ya vamos para 3 años, 2 años, 3 años por ahí, estar ayudándole jurídicamente en el trámite legal para poder inscribir. Bueno, y es otro aporte del Atlético Sí, hacia claro, el deporte de Escazú. sí. Entonces ahora sí, voy al tema que usted estaba preguntando. Ujú, En el año 2017, 18, por ahí, ujú. se nos ocurrió formar el grupo recreativo y empezamos en la cancha de San Rafael. Otro permiso que le pedí a la Junta. En ese tiempo me mandaba con Oscar y de ellos por agradecimiento y viendo que los programas son sin fines de lucro, nos abrieron la puerta en San Rafael. Empezamos con el grupo recreativo los jueves. Ahí participaban, voy a ponerle un ejemplo, para la gente de nuestra generación, a Cholo, a Negro, a Luis Proti, que Dios goce, ¿verdad? A Emiliano Herrera, que es el Toto,
toda aquella selección de Escazú a los años 70. Eso te iba a decir, era un reclutamiento de todos Todos los adultos mayores en ese tiempo, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, bueno, y el grupo fue creciendo. Hicimos una solicitud al Comité de Deportes que nos diera espacio y nos abrieron los jueves aquí, ¿verdad? En ese grupo llegamos a tener un tope de 30, lo máximo llegar al entremés, que después de hacer un trabajo de calentamiento, de estiramiento, de ejercicios aeróbicos y anaeróbicos, hacemos el clásico colectivo, que es de 30, 40 minutos, y ya era tanta la demanda que hubo que abrir el grupo de los martes. ¿Ya? Entonces ya el grupo de los martes se llenó y hubo que abrir el grupo de los viernes. ¿Ya? Esos grupos son al mediodía, ¿verdad? Igual, todos son sin fines de lucro, pueden llegar todos los escazúseños que hayan nacido en el año 1979. Del 79 Para atrás. para atrás. Exactamente. Entonces, ya era tanto trabajo eso, ¿verdad? Que en el grupo de los jueves, de ahí los organicé y conformamos, desconformé, porque yo no soy parte de esa asociación, la Asociación Deportiva Grupo Recreativo de Escazú. Ellos entraron en funcionamiento hace como un mes, más o menos, ¿verdad? Y son encargados de manejar ese grupo. Y nosotros como Atléticos seguimos con el grupo de los martes y los viernes. Okay. Todos los escazúseños que digo que hayan nacido antes de 1979 puede ingresar a el grupo de los viernes. Ya el martes está lleno. De vez en cuando los invitamos según comprobación de asistencia, pero aparte de eso es para los viernes, ¿verdad? Ese, para incorporarse a ese, entonces nacer antes del 7-9 y aparte de eso, al mismo número, entonces, Marvin. Todos al mismo número. Ok, perfecto. Y además de eso, tenemos lo que le decimos ahora la crema, ¿verdad? La crema es la máster combinada con Supermaster del Atlético Escazú, de todos esos jugadores, algunos que jugaron conmigo y otros que quedaron atrás, ¿verdad? Que ya hoy tienen 45, 46 años, 50, 53, 55. Entonces, eso es un recreativo que hacemos partidos los sábados, ¿verdad? Porque ellos trabajan y entonces ahí también son parte de los que le dan apoyo al grupo de formación de los chiquillos. Ellos son muy colaboradores, más en estos tiempos que hacemos cierre de proyectos, ¿verdad? Al menos un ejemplo, nosotros hoy día tenemos, además de los integrantes de los diferentes grupos que nos ayudan, nos colaboran. Yo voy a meter un comercial, tenemos a Plitec, que es de los gemelos Barbosa, Ricardo y Juan Carlos. Plitec. Tenemos a Dipisos, que también es de Roger Mora, un gordo integrante de nosotros, ¿verdad? Y tenemos una marca que construye Corporación Pharma. Ellos nos ayudan también, entonces es parte de lo que nos da flujo de caja para poder manejarnos a nivel de presupuesto. Eso te iba a decir, precisamente esos aportes de la empresa privada más lo del comité es los que le permiten al Atlético poder hacer todo lo que hace gratuitamente. Sí, y lógicamente hay otra persona que es Eri Chavarría, que con sus hojas Gil en aquellos tiempos nos ayudó también para el uniforme, al igual que Pollo Chayo. Y creo que también te ha ayudado un poquito con los muchachos, ¿verdad? Sí, Eri nos ayuda. ¿Todavía les ayuda? Sí, claro, Okay. Sí, es fundador, ¿verdad? Entonces, también nos ayuda con mucha logística en lo que es la cuestión de alimentación, ¿verdad? Claro. Esas cosas, entonces es un aporte muy, muy importante que nos hace. Marvin, hablamos de la asociación, del Atlético en sí. Ahora hablemos un poquito, ya para el cierre,
de Marvin como tal. Yo sé que a veces es tedioso hablar de uno mismo, pero hay mucha gente que no sabe, digamos, eso que vos decías, la colaboración que te hace la Junta con la cancha de San Rafa. Pero usted, en esa colaboración que le hizo a la cancha de San Rafa, yo me acuerdo, la cancha de San Rafa no se puede ni jugar. La cancha de San Rafa era un 90% del año cerrada porque no se podía. Cuando usted llega y hace ese aporte, y es importante porque aquí lo que queremos siempre resaltar es las colaboraciones que puede hacer cualquier persona, pero todo es hacerlo. Y la cancha de San Rafa era un fiasco. Hoy la cancha de San Rafa es otra cosa 100%. Eso ha sido el aporte, aparte de todo lo que hemos hablado, de lo que usted también ha hecho acá en el cantón. Sí, es que para irnos a hablar de la cancha de San Rafael hay que irnos al año 1998, cuando querían hacer un Parque Colombia. Querían hacer un parque. Lógicamente, mi persona con don Marco Segura, con Gilberto Méndez y otros colaboradores, hicimos un frente común de que no era lo necesario hacer en San Rafael, porque solo teníamos el estadio, la cancha de San Antonio y esas dos. Y si bien es cierto, la cancha de San Rafael no tenía un uso, y también era algo que había que meterle cariño. Yo me acuerdo que nosotros hicimos un frente común, hicieron un evento ahí, trajeron al presidente Pastrana y nosotros hicimos un evento, el señor presidente de Venezuela preguntó que por qué había gente en contra, si lo que querían era hacer canchas y otras cosas, ¿verdad? Entonces yo me arrimé y le dije a él y al cónsul de que de esas canchas que querían hacer, había muchas. Había en Palma Mallorca, tal, Polideportivo de Huachipelín, había otra allá por el Real de Pereira, había otra ahí en Montelele, ¿verdad? Que más bien le dieran mantenimiento a esas canchas. Y que esta cancha había que rescatarla. Bueno, ahora sí, ya pasó ese evento y yo le dije al comité, ¿ahora qué hacemos? Entonces en aquel tiempo estaba Carlos Gómez, mi hermano Carlos, Álvaro Muñoz, unos más ahí, y les pedí que pagaran una niveladora. Acá, por eso es que esa cancha se ve parejita, porque en el tiempo se metió la niveladora y quedó en pura tierra. Quedó en pura tierra ahí. El zacate nació solo, el zacate que hay ahí es de portero. Y ya vino después, ahí pasó mucha gente que le dio mantenimiento a la cancha y se mantuvo. Y en los últimos años se cerró no por cerrarla, sino por proteger la ida de balones a la calle, de que los chiquillos salían en carrera y ustedes saben que están alto y era un guindo. Sin embargo, hace unos años para acá se desvirtuó el asunto y le metieron candado al portón principal, que era el que está en el semáforo, porque eso siempre estaba abierto. Por eso los marcos que están ahí movibles era para que la gente llegara y pudiera jugar libremente, ¿verdad? Y entonces, últimamente la tienen cerrada. La naturaleza de ese terreno, dicen el registro público, que es un terreno para plaza de fútbol, lo que dice, plaza de deportes. Y sí, ahí le metimos un poquito de cariño a esa cancha. Con Oscar y la junta que estaba en ese tiempo se consiguió la iluminación. Eso fue un gran aporte. Es un avance increíble. Sí, iluminación LED, la primera que ponía la compañía de fuerza y luz en un campo deportivo. No creían en esas lámparas. Sin embargo, quedaron asombrados, ¿verdad? Y después ahí con colaboradores hicimos las banquitas para no solearnos ni mojarnos, ¿verdad? Y por último el aporte de los camerinos, que mucha gente critica que es muy caro, eso sí, pero también era muy incómodo ver mamás que llegaban ahí con el Dimas a jugar partidos y terminaban embarriadas, ¿verdad? Pero es natural, y tener que montarse en el carro llenos de barro. Claro. Bueno, hoy día tienen unos camerinos o vestidores con sus duchas, con sus servicios, porque no había servicio sanitario, tenían que ir a
a pedir permiso al colonial, lo tenían que ir a más por menos. Sí, 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 Ya sí. hoy día hay algo condicionado ahí decentemente y eso hay que reconocer que la municipalidad ha metido mucho apoyo. Ok. Ese es uno de los aportes. Otro de los que no comentamos mucho, usted estuvo, sin estar vinculado al comité, estuvo ayudando mucho en la organización años atrás de los torneos, ¿verdad? Sí, sí, eso lo dije al principio, que yo por eso no, la organización de nosotros no participaba en torneos porque no, ya digo, es de parte. Ujú, Es como un ejemplo, Alfredo. ujú, Alfredo es del Atlético Escazú, tercera división, ujú, pero es una organización totalmente diferente a la organización de la asociación. ujú. No pertenece a la asociación. Tiene como una franquicia Hay un vínculo, pero no y él es... tiene su propia organización que financia todo, ¿verdad? Aunque don Marcos en su momento le ayudaba, Ujú. pero no pertenece a la organización de la asociación deportiva. Ok. Y por último, ¿en cuántos periodos de junta ha estado usted en el comité? Yo he estado en 3 periodos de junta. Ok. Eso era lo que quería, digamos, porque sí, como te digo, mucha gente ve las cosas como muy fácil o ve, no, y todo lleva su tiempo, su colaboración, y es importante resaltar a la gente que colabora. Sí, en el segundo periodo que yo estuve, nosotros a nivel de Juegos Nacionales, fue la primera vez que Escazú estuvo en el ranking en el lugar número 13 de los 81 cantones, ¿verdad? Y con un recurso de 1.200.000 colones de presupuesto. Eso, en aquel tiempo, los atletas eran puro punto honor, ¿verdad? Una preparación no tan profesional como la es hoy, ¿verdad? Entonces, eso fue en Santa Cruz. Fue en Santa Cruz y yo fui delegado en ese tiempo, fui delegado también en Limón y en Punta Arenas. Después, cuando entró Turi y Miguel Aguilar a la junta directiva, y ya después paré y al final de 2019 el consejo me llamó para que se pudiera terminar el periodo ese que faltaba un poquito, 2019 al 2020, que fue Donde me coincidimos. acompañó ahí. Claro que sí. Marvin, ya para ir terminando, una pregunta que tenía que hacerle y yo creo que nadie se la hace. ¿De tal palo, tal astilla? No, No. no. Cada jugador, cada jugador sabe lo suyo. Yo no digo que que Diego salió al papá, no. Diego salió a Diego. Si me está hablando de Marvin Angulo salió de Marvin Angulo. Sí. ¿Verdad? Porque cuando él ya se involucró al Herediano en categoría infantil, no era Marvin Angulo el papá que lo llevaba a entrenar, él iba solo. Verlo salir de 2 de la tarde bajo un baldazo, que no había caminado 50 metros, saliendo de la casa y llegó empapado los huevos del pantalón, era él. Y voy a dar fe de eso. Y voy a dar fe de eso y le voy a decir por qué. Porque en ese tiempo, Carlos Mario Morales, Douglas Arias González, José Montoya y yo jugábamos en la liga, en el proyecto Alejandro Morera Soto, y nos íbamos y a Marvin nos los topamos en el bus varias veces. Tiene toda la razón. Sí, sí. De hecho, Y qué vacilón. Sí, ahorita que está diciendo eso, me acuerdo y es cierto. Puedo dar fe de eso que usted está diciendo. Usted, él iba solo. Y solo, porque era el único que jugaba en Heredia. sí, sí, y le puedo decir que, como que yo diga que Mateo es reflejo del papá, no, es diferente. Bueno, creo que todo es zurdo, pues ya no, ¿verdad? Ya ahí es Ya otra ahí no, cosa. ¿verdad? Claro. Entonces Mateo tiene una formación que él mismo se la hizo. Cuando él le decía, hágame 3 series, y hacía solo uno. Hoy día, gasta la bola, o sea, no se le cae. Entonces, él mismo se superó. Y Mateo está en Liberia, en los 12. Y ahí va, ya rompió hielo aquí con el comité de deportes cuando se lo llevé a don Luis y le dio la oportunidad. Y bueno, que dice que lo lleve ahí porque en Liberia tiene que viajar solo. Claro. Y viaja solo de Liberia a Guapi, de Liberia a Pérez Celedón. Es decir, Claro. ya está en una formación ahí todavía, ¿verdad? Entonces, yo digo que no.
Por el Atlético han pasado varios jugadores, se me han ido muchos, ¿verdad? Pero Salvatierra, Ajá. Nino Castro, Nino, yo jugué Marvin, con Atlético. ¿verdad? Ujú. Enrique Umaña, con Enrique Trullazo, soy ya de una generación muy vieja, ¿verdad? Ajá, ajá. El doctor Otárola, con Marco Segura, Enrique Herrera, el papá Mingis, Ajá. jugó con Limón, y Roger Álvarez, aunque no es canterano de nosotros, jugó mucho con el Atlético, ¿verdad? Okay. Y podría mencionar otro poco ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que no, se le olvida, ¿verdad? Marvin, y aparte del fútbol, ¿usted, como ha estado tan involucrado en todos los deportes, practicó algún otro tipo de deporte o solo el fútbol? Practiqué otros deportes como baloncesto, pero era muy malo, ¿verdad? Entonces, es solo para verlo, ¿verdad? Nada más. Y el fútbol salón en aquel tiempo, papi, el fútbol sí. Era más fútbol salón que fútbol. Sí, a mí hoy día el fútbol sala masculino no me gusta. No me gusta porque hay mucho roce. En Sí. aquel tiempo no había el roce, no se permitían barridas. Hoy no sé, yo lo veo que es muy brusco. Es más, yo comparo el fútbol sala femenino con lo que era el fútbol salón en aquel tiempo. Porque en el femenino no hay tanto roce. Hay mucha técnica, Ok. mucho desplazamiento. Pero hoy día no me gusta mucho el fútbol salón. Bueno, Marvin, ya ahí para cerrar, porque ya mucha gente se nos va a ir a ver el partido y nosotros claro. tenemos que verlo, entonces le dejo ahí micrófonos para que se despida de la gente y vamos a tener que hacer otro conversatorio, pero vamos a traer a más integrantes para, como don Alfredo y todo, para hablar más global de lo que es el Atlético y de lo que ha sido, porque en realidad sí ha sido una institución importantísima para Escazú. Sí, nada más voy a cerrar con los colaboradores en los entrenamientos, que Eric Chavarría, Víctor Roldán, Luis Cordero. Víctor, de hecho, está conectado, te manda saludos. Bueno, un saludo a don Víctor. Sí, don Víctor es una persona de superación, sacó la licencia, ¿verdad? Excelente. Ya estamos trabajando con los demás. A José Ulloa, a Luis Angulo Alvarado, el hermano Vito, es el asistente Eric, a Cristian Hernández, como lo dije ahora, después a Barney Sánchez, conocido Yogur, que trabaja en salud, ¿verdad? Salud, sí, claro, un saludo, Sí, porque sí, sí. sí. También en su momento nos ayudó Eduardo Serrano, usted lo conoce también, ¿verdad? Y a Taylor. Taylor es el que nos ayuda con los porteros, ¿verdad? Es que se me va el nombre de él. Jeffrey Taylor. Ellos son los que nos ayudan en los grupos, ¿verdad? Y han pasado otros como Popo, que nos ayudaban en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, como Rodrigo Chávez, Lagos, el famoso Lagos. Y ha habido mucha gente que nos ha colaborado nosotros con el proyecto, ¿verdad? Entonces, esto es algo para que la gente que sigue la página de Club del Deporte, por lo menos conozca qué es lo que hace la Asociación Deportiva Claro. Atlético Escazú. Nosotros somos diferentes, ¿verdad? En nuestro tema deportivo tenemos tradición y excelencia. Nos gusta todo eso y el lema es somos diferentes. Y esperamos que en la parte del comité cantonal, en el caso de nuestra asociación, siga teniendo el respaldo en los espacios y con los presupuestos que nos asignan. Como quieran asignarlos, a nosotros no nos afecta en nada porque somos un ente propiamente formativo, ¿verdad? Entonces, buenas noches, Diego, y muchas gracias. Buenas noches, nada más recordarles, si quieren incluir a los muchachos, a las muchachas, o si quieren formar parte de la parte recreativa de nacidos del 79 para atrás, comunicarse al número que les vamos a poner ahí en el primer comentario o lo vamos a poner en el encabezado del video para que puedan comunicarse con Marvin. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Espero que hayan disfrutado de esta gran historia de una institución como el Atlético aquí en Escazú. Hasta luego, linda noche.